Una vez que entendemos que el derecho natural, la justicia natural, es un principio naturalmente aplicable y apropiado para las justas soluciones de todas las controversias que pueden sobrevenir en el interior del género humano, una vez que, además de esto, es el único criterio por medio del cual cualquier controversia entre seres humanos puede ser legítimamente resuelta, toda vez que sea un principio que cada uno decida aplicar cuando se trate de sí mismo, tenga o no el deseo de aplicarlo a los demás, dado que, en fin, es un principio inmutable, en todas partes y siempre igual, en todos los tiempos y todas las naciones, un principio que se impone con evidencia en todas las épocas y pueblos, un principio tan enteramente imparcial y equitativo para todos, tan indispensable para la paz de la humanidad en todos los sitios, tan esencial para la salvaguarda y para el bienestar de cada ser humano, principio, en fin, tan fácilmente aprendido, tan generalmente conocido, y tan simplemente conservado por las asociaciones voluntarias que todas las personas honestas pueden, fácilmente y de manera legítima constituir, siendo este el mismo principio pues, que vengo diciendo, hay una cuestión que salta, y es, ¿por qué no prevalece un derecho universal o casi universal? ¿Cómo es posible que no haya sido establecido de mucho antes en el mundo entero como única y exclusiva ley que obligue legítimamente a cada hombre, y a todos los hombres a obedecerla? ¿Cómo es posible que un ser humano haya alguna vez podido concebir que un objeto tan evidentemente superfluo, falso, absurdo y abominable como la legislación, debiera ser o pudiera ser de algún provecho para el género humano, o tener un lugar que ocupar en los asuntos de la humanidad? La respuesta a esta pregunta es que, a lo largo de toda la historia, siempre que un pueblo ha superado el estado salvaje, y ha aprendido a aumentar sus medios de subsistencia a través del cultivo de la tierra, ha habido un número, más o menos grande de hombres, en el interior de este mismo pueblo, que se ha asociado y organizado en bando de asaltadores, para despojar y dominar a los demás hombres que tenían acumulado algún bien que era posible arrancarles, o que habían demostrado con su trabajo, que se les podría obligar a contribuir al sustento o al placer de aquellos que se preparaban para dominarlos. Estas bandas de ladrones, inicialmente en pequeño número, aumentaron su poder, uniéndose unas con otras, inventando armas y una disciplina guerrera, perfeccionando su organización de manera que constituyeron un ejército y dividían entre ellos el producto de sus saqueos incluidos los prisioneros, según una proporción acordada de antemano, o según las órdenes de los jefes, siempre deseosos de aumentar el número de sus clientes. Estas bandas de ladrones no tuvieron dificultad para triunfar, dado que aquellos a los que despojaban y dominaban, se encontraban comparativamente sin defensa, se dispersaban por la región totalmente invadidos, y sirviéndose de instrumentos rudimentarios y mediante un duro trabajo, arrancaban con esfuerzo su subsistencia de la tierra, no poseían otras armas de guerra aparte de palos y piedras, ignoraban la disciplina y la organización militar, y no disponían de medios que les permitiesen concentrar sus fuerzas o actuar coordinadamente cuando se veían atacados por sorpresa. En estas condiciones, la única solución que les quedaba para salvar, cuando menos su vida o la de sus hijos, era la de ceder no solamente las cosechas y la tierra que cultivaban, sino también sus propias personas y los miembros de sus familias, reducidos a la esclavitud. En adelante, su suerte consistiría en cultivar para otros, como esclavos, la tierra que hasta entonces habían cultivado para sí mismos. Como estaban constantemente obligados a trabajar, la riqueza iba creciendo poco a poco, pero caía por entero en manos de los tiranos. Estos tiranos, que vivían solo del saqueo y del trabajo de sus esclavos, y dedicaban toda su energía a capturar nuevos botines y a someter a otros seres humanos indefensos, y que además de lo dicho, aumentaban en número, perfeccionaban su organización y multiplicaban sus armas de guerra, estos tiranos,
prolongaron sus conquistas hasta tal punto que hoy les es necesario actuar de manera sistemática y cooperar entre sí, tanto para conservar lo que ya poseen como para mantener a sus esclavos en la sumisión. Aquello solo es posible por medio de la instauración de lo que llaman un gobierno, y de la proclamación de lo que llaman leyes. Todos los grandes gobiernos de la tierra, los que hoy existen, como los que han ido desapareciendo, han tenido el mismo carácter. No pasan de simples bandas de ladrones que se han asociado con el fin de despojar, conquistar y someter a sus semejantes. Sus leyes, como acostumbran a llamarlas, no son más que pactos que juzgan útil concertar entre sí, con el fin de conservar su organización, de ponerse de acuerdo para despojar y dominar a los demás, y de garantizar la parte del botín a repartir. Tales leyes no pueden obligar más de los pactos que los asaltadores, bandidos y piratas establecen unos con otros, a fin de perpetrar más fácilmente sus crímenes y poder compartir con la máxima tranquilidad el producto de sus robos. Así, por tanto, en lo fundamental, toda la legislación del mundo tiene por origen la voluntad de una clase de hombres empeñados en el expolio y la dominación hacia los demás, la manera de cómo hacer de estos últimos propiedad suya. Con el tiempo, la clase de los ladrones, o propietarios de esclavos, que se había apoderado de todas las tierras, y poseía todos los medios de creación de riqueza, empezó a comprender que la manera más fácil de manejarlos y de explotarlos, no era poseyéndolos como antes, separadamente, teniendo cada propietario un cierto número de esclavos como si de otras tantas cabezas de ganado se tratase, sino que era preferible dar a los esclavos un estrecho margen de libertad, que hiciera posible imponerles la responsabilidad de hacer frente a su propia subsistencia, obligándoles al mismo tiempo a vender su trabajo a los propietarios de las tierras, los antiguos señores, de quienes recibirían como paga lo que ellos tuvieran a bien darles. Está claro que, ya que los nuevos liberados, como algunos equivocadamente les llamaron, no tenían ni tierra ni cualquier otra propiedad o medio de subsistencia, no les quedaba otra elección, si no querían morir de hambre, que la de vender sus trabajos a los propietarios de las tierras, recibiendo como paga apenas el medio de satisfacer las necesidades vitales más imperiosas, y a veces menos que eso. Los nuevos liberados, o así llamados, no estaban mucho menos esclavizados que antes. Sus medios de subsistencia, tal vez, fueran todavía más precarios que en otros tiempos, cuando era interés de los propietarios de esclavos mantenerlos con vida. Los ex-esclavos corrían ahora el riesgo de ser despedidos, echados de sus casas, privados de empleo y hasta de la posibilidad de ganarse la vida mediante su trabajo, en el caso de que éste fuese el interés o el capricho del propietario. Muchos de ellos quedaban así, reducidos por la necesidad, a mendigar o a robar para no morir de hambre, lo que bien entendido, amenazaba los bienes y la tranquilidad de sus antiguos señores. Por consiguiente, los anteriores propietarios juzgaron necesario, en vistas a la seguridad de sus personas y de sus bienes, perfeccionar de nuevo su organización en cuanto a gobierno, y hacer leyes que mantuvieran sumisa a la nueva clase peligrosa, por ejemplo, leyes que fijaban el precio por el cual sus miembros estaban obligados a trabajar y ordenaban terribles castigos, sin excluir la misma muerte, para los robos y otros delitos a los que podían verse inducidos como único medio para no morir de hambre. Tales leyes fueron aplicadas durante siglos, o en determinados países, milenios, todavía hoy siguen siendo aplicadas, con mayor o menor severidad, en casi todos los países del mundo. El fin y los efectos de estas leyes fueron siempre los de conservar entre las manos de la clase de los ladrones, propietarios de esclavos, un monopolio sobre todas las tierras, y en la medida de lo posible, sobre todos los otros medios de creación de riqueza, manteniendo así,
a la gran masa de los trabajadores, en un estado de pobreza y de dependencia que los obligara a vender sus trabajos a los tiranos por el precio más bajo, con tal que fuera suficiente para conservar la vida. El resultado ha sido que la poca riqueza que existe en el mundo se encuentra enteramente en manos de un pequeño número, en las manos de la clase que hace las leyes y posee los esclavos, clase que es hoy tan esclavista en espíritu como antes, pero así como antes, cada propietario mantenía sus propios esclavos como otras tantas cabezas de ganado. Hoy la clase de los propietarios efectúa sus designios por medio de las leyes que dicta, a fin de mantener a los trabajadores en estado de sumisión y dependencia. Así, la legislación en su conjunto, que alcanza hoy proporciones gigantescas, tiene su origen en las conspiraciones que siempre existieron por parte de unos pocos para mantener a la mayoría dominada, para extorsionarle su trabajo y todos los beneficios de este trabajo. Los motivos reales y el espíritu que cimentaron el conjunto de la legislación, a pesar de todos los pretextos y disfraces destinados a esconderlos, son hoy los mismos que hubo en otros tiempos y que siempre existieron. El fin de la legislación es simplemente mantener a una clase de hombres bajo la dependencia y el servicio, en beneficio de otra clase de hombres. Siendo esto así, ¿qué es pues la legislación? Es la toma, por parte de un solo hombre o grupo de hombres, de un poder absoluto, irresponsable, sobre todos los demás hombres a los que sea posible someter. Es una conquista, por un hombre o grupo de hombres, del derecho a someter a todos los demás a su voluntad y a su servicio. Es la apropiación, por un hombre o grupo de hombres, del derecho de abolir de un solo golpe todos los derechos naturales, toda la libertad natural de los otros hombres, de hacer de todos los demás hombres esclavos, de dictar arbitrariamente a todos los otros hombres lo que pueden o no pueden hacer, lo que pueden o no pueden tener, lo que pueden o no pueden ser. Es, en una frase, la conquista del derecho a desterrar de la tierra, el principio de los derechos del hombre, el propio principio de la justicia, y de poner en su lugar la voluntad, placer o intereses personales de un hombre o de un grupo de hombres. Todo esto, nada menos, es inherente a la idea de que puede existir una legislación humana que obligue a aquellos a quienes es impuesta.